Hoy nos toca ver el segundo teórico de electroquímica. Vamos a ver ya aplicaciones. Vamos a ver métodos estáticos, lo que es potenciometría. Ustedes ya vieron algo en el seminario. Y vamos a ver métodos dinámicos, la parte de columbimetría, que es algo que no se ve en seminario. ¿Tiene alguna duda de la clase anterior? ¿No? Bueno, porque a raíz de algunas consultas que me hicieron al final de la clase, me cuenta que el concepto de polarización es algo que quizás no quedó del todo claro, o cómo es que se da. Por eso quería hacer un breve raconto por si a ustedes les surge la duda sobre polarización, pero más que nada lo voy a hacer con la parte de métodos dinámicos, ¿sí? O sea, una vez que termine la parte de estáticos. Y lo voy a hacer en esa parte porque polarización es un fenómeno que sucede cuando hay pasaje de corriente. Los métodos estáticos, los métodos de potenciometría, son métodos en los cuales no hay pasaje de corriente, ¿sí? O sea, los fenómenos de polarización pueden darse en técnicas que vamos a ver en la segunda mitad de la clase. ¿Qué les iba a decir? Bueno, si no me acuerdo, háganme acordar, por favor, ¿sí? De cuando pasamos a la segunda mitad, les digo. Bueno, empezamos con métodos estáticos. Las técnicas más conocidas son llamadas determinaciones potenciométricas y potenciometría directa. Dentro del esquema de lo que son los métodos electroanalíticos, se ubican en este sector con los métodos estáticos. Los métodos estáticos son los que la corriente es cero o cercana a cero. O buscamos por todos los medios posibles que la corriente sea cercana a cero. Retomando la clase anterior, tenemos un electrodo o un sistema de electrodos, los cuales cada uno tienen un potencial. Retomando el ejemplo de la clase anterior, tenemos la plata, que se reduce a plata cero, y el cobre 2+, que se reduce a cobre cero. Si comparamos sus potenciales estándares, nos damos cuenta que la plata cero tiene un potencial de reducción mayor que la plata más tiene un potencial de reducción mayor que el cobre 2+, ¿sí? Con lo cual la tendencia termodinámica es que frente a una cupla redox, plata más, plata cero y cobre 2+, cobre cero, el cobre se oxide y la plata se reduzca. Bien. Bueno, también habíamos dicho que el potencial de cada electrodo, según la ecuación de Nernst, iba a depender de la actividad del ion que esté en juego en la solución. O sea que no vamos a estar midiendo directamente concentración, sino que vamos a estar midiendo actividad. Tenemos dos electrodos, tenemos un electrodo de plata más plata cero y un electrodo de cobre 2+. Cada uno de esos dos electrodos tiene un potencial. Ahora, si nosotros dejamos que la reacción transcurra según el equilibrio termodinámico, nosotros estamos permitiendo que la reacción ocurra en una celda galvánica. No estamos interponiendo el pasaje de corriente. Lo único que hacemos, por medio de conexión de un alambre, es interponer una resistencia. Entonces, en nuestro sistema tenemos la semicelda de la reacción de cobre funcionando como un ánodo donde ocurre una oxidación, y la semicelda del electrodo de plata funcionando como un cátodo donde ocurre la reducción. No podemos olvidar el puente salino, sin el cual perderíamos la electroneutralidad de la solución. Recuerdan todo esto, ¿no? Para conectar las dos semiceldas necesitamos un conductor eléctrico y un conductor iónico para mantener la electroneutralidad. Bien. Ahora, nosotros estamos analizando técnicas analíticas, o sea que estamos estudiando técnicas analíticas. Las técnicas analíticas son las técnicas que nos van a determinar un analito incógnita. Entonces, ¿cómo utilizar estos principios para saber qué concentración de analito tengo en una solución? Algo les había comentado en la clase pasada, que si nosotros tenemos como valores conocidos ciertos parámetros, nosotros podemos predecir cómo se va a comportar una semicelda. Entonces,
Si nosotros tenemos una semicelda de plata en la cual tenemos un alambre de plata y tenemos una solución de plata más de 0,02 molar de actividad, nosotros podemos predecir el potencial de electrodo. Ese potencial de electrodo lo vamos a llamar potencial de referencia, porque es un potencial conocido y predecible. Del otro lado, nosotros podemos o no tener una solución en la cual no conozcamos la concentración del ion. Si nosotros queremos determinar la concentración de iones cobre, nosotros podemos utilizar una celda con valores conocidos de concentración y de potencial, enfrentándola a una celda donde el ion sea incógnita, la concentración de nuestro ion cobre sea una incógnita. Y esto se debe a que esto nos permite calcular el contenido de cobre en una solución porque nosotros medimos el potencial de celda. Nosotros no podemos medir el potencial de cada electrodo aislado. Nosotros medimos el potencial de celda. O sea, el valor experimental siempre es el potencial de celda. El potencial del electrodo siempre es una comparación de un electrodo contra otro. Y por lo general, esa comparación está hecha contra el potencial estándar del electrodo de hidrógeno, ¿sí? Ya que el electrodo de hidrógeno no es algo que sea muy cómodo para trabajar en los laboratorios, ya que necesita un tubo de hidrógeno que insufle a una presión de una atmósfera hidrógeno gaseoso, el cual es explosivo, nosotros vamos a utilizar en la práctica otros electrodos como referencia. Típicamente vamos a usar electrodos de plata, cloruro de plata, y electrodos de mercurio, cloruro de mercurio. Ya los vamos a ver más adelante. Pero lo que necesitamos en sí, para llevar los conceptos teóricos a la práctica, son sistemas en los cuales podamos predecir el comportamiento y enfrentarlos a sistemas en los cuales no conocemos su comportamiento porque no conocemos la concentración iónica. ¿Está claro? Entonces, si nosotros sabemos que la ecuación de una celda es igual a la ecuación de un electrodo menos, el potencial de un electrodo menos el potencial del otro electrodo, y nosotros conocemos el potencial de uno de ellos, el segundo potencial lo podemos conocer por una simple resta. De esa ecuación podemos despejar la actividad del ion incógnita. Entonces, siguiendo las convenciones, nosotros tenemos... Perdón, estoy medio así porque me olvidé el puntero. A ver, ahí está. Siguiendo las convenciones, nosotros tenemos que el potencial de celda se define como el potencial de la derecha de la reacción menos el de la izquierda. También por convención, el potencial de celda es el potencial del electrodo indicador menos el potencial del electrodo referencia. Con lo cual, si nosotros planteamos la hemicelda con la incógnita del lado izquierdo, nos queda al revés el potencial. Nosotros vamos a plantear finalmente la ecuación y las reacciones las ecuaciones de la reacción redox, de manera que el electrodo de referencia nos quede de la izquierda y el electrodo incógnita de la derecha. De esa manera nos queda el potencial de celda es igual al potencial de la derecha menos el de la izquierda, que es igual al potencial del indicador menos el de referencia. Bien. Del diagrama de la celda electroquímica, nosotros conocemos que hay ciertos sectores en donde la solución y el electrodo convergen. Ese sector es la interfase. Es en la interfase en donde se da el potencial. En el diagrama de la celda tenemos que el primer potencial se da entre plata y plata más. Este potencial va a ser el potencial de referencia. El segundo potencial va a ser el potencial que se da entre el cobre y el cobre 2+, que es el potencial indicador, o el potencial de trabajo también se conoce con ese nombre. Ahora tenemos un potencial extra, este me quedó medio corrido, es el potencial del puente salino. Recuerden que entre las dos celdas tenemos un puente salino en el cual migran los iones.
Para minimizar el potencial del puente salino utilizamos cloruro de potasio en los cuales el cloruro y el potasio migran a una velocidad parecida. Eso minimiza el potencial que hay a los dos extremos del puente salino. Gracias. Pero no lo reduce a cero. Con lo cual el potencial de unión líquida existe y forma parte del potencial de celda. O sea, sumado al potencial indicador y al potencial de referencia tengo el potencial de unión líquida. Si recuerdan, en la clase pasada habíamos hablado de que el potencial de una celda electrolítica era igual al potencial del electrodo de la derecha menos el de la izquierda menos el potencial ómnico, ¿sí? Que era menos I por R. Eso englobaba un montón de parámetros que se alejaban de la idealidad. Bueno, esto no es una celda electrolítica, pero el potencial de unión líquida funciona como funciona el potencial ómnico en una celda electrolítica, ¿sí? Funciona en una celda galvánica como funciona el potencial ómnico en una celda electrolítica. ¿Alguna duda? Bien. Acá les marco no confundir con electrodo plata cloruro de plata, porque son dos tipos de electrodos distintos, ¿sí? Electrodo plata 0, plata más, es distinto del electrodo plata cloruro de plata y tienen potenciales distintos. Ahora, analíticamente, yo tengo un potencial de referencia y lo contrasto contra un potencial incógnita. Ese potencial incógnita lo calculo, despejo y según mi ecuación yo puedo fácilmente sacar cuál es la actividad del cobre, ¿sí? Si yo conozco esto experimentalmente, conozco esto teóricamente, esto va a ser experimental por resta, voy a tener este valor, voy a poder despejar la actividad de cobre y sacar la actividad de cobre, ¿sí? Según esta ecuación, yo teniendo un electrodo de plata y una solución de cobre, puedo saber la actividad de medio en cobre, ¿sí? Bueno, como les había comentado en la clase pasada, Nernst hizo una ecuación muy bonita en la teoría, pero en la práctica hay ciertos factores que nos alejan de la idealidad, ¿sí? Esos factores están englobados en lo que es la constante del pendiente, la constante de Nernst, y la ordenal origen. En la ordenal origen van a estar englobados el electrodo de referencia y el potencial de unión líquida. Y dado que el potencial de unión líquida no es constante y no es tan predecible, yo voy a necesitar determinarlo experimentalmente. Y dado que en las condiciones experimentales la constante de Nernst, o la pendiente de la ecuación de Nernst, perdón, la pendiente de la ecuación de Nernst no es igual a la teórica, voy a necesitar determinarla experimentalmente. ¿Cómo lo hago? Con una simple curva de calibración. Voy a preparar, frente a mi electrodo de plata con potencial conocido, voy a preparar una serie de baches de actividades conocidas del ion cobre 2+. Frente a esas soluciones, yo contrapongo mi electrodo de plata y voy a tener un potencial de celda. Ese potencial de celda me va a dar un valor. Saco una solución, pongo la otra solución. Me da otro valor. Saco una solución con mayor actividad y me sigue dando otro valor, ¿sí? Con eso hago un gráfico en el cual grafico mi menos logaritmo de la actividad de plata. Lo próximo que hago es agarrar mi muestra y sumergirla para ver qué potencial de celda me da. Interpolo y saco la actividad de plata de mi solución, ¿sí? Recuerden que dentro de las cosas que nos alejan de la linealidad no solo está el potencial de unión líquida, sino que está la temperatura, los iones involucrados, o sea, todo lo que me afecta a la actividad, conexiones de los electrodos. O sea, cuando uno lleva a la realidad el dibujo que tenemos en el pizarrón y toma un electrodo verdadero y arma una solución, se va a dar cuenta que el alambre no siempre tiene la misma superficie, el volumen no siempre es el mismo, la agitación no siempre es la misma, la temperatura puede fluctuar, podemos tener inducción eléctrica por circuitos de un montón de lados, desde el agitador hasta el cablerío, ¿sí? Todo eso nos va a interferir en nuestro sistema.
Idealmente, nuestro sistema va a ser reproducible y en ese caso vamos a poder hacer una determinación analítica fiable. ¿Estamos? Bien. Bueno, lo que más nos va a minimizar estas irreproducibilidades, aparte de tener un buen sistema, digamos, de tener buenas prácticas de laboratorio, es tener electrodos de referencias. Los electrodos de referencias tienen potenciales conocidos, son idealmente constantes, son insensibles al medio y tienen que resistir pequeños pasajes de corriente, o sea, tienen que resistir una pequeña progresión de la reacción redox. Idealmente vamos a interponer entre el electrodo de referencia y la solución de analito una resistencia muy alta. En realidad es una resistencia de alta impedancia. Esta resistencia lo que va a hacer es impedir el pasaje de corriente, pero para poder medir el potencial de celda deja pasar un poco de corriente entre los dos electrodos. ¿Sí? Digo un poco porque es inmedible esa variación. Y es tan inmedible que la reacción redox ocurre en una tasa tan baja que no hay consumo de analito. O sea, si yo tuviera consumo de analito cuando estoy poniendo en la celda, como ocurre en una celda galvánica típica, yo tengo mi electrodo de plata, mi electrodo de cobre, los conecto con el alambre y el cobre se va consumiendo. Si no, no hay reacción redox y no hay corriente. ¿De acuerdo? Eso me da un potencial. Ahora yo corto el sistema, lo vuelvo a poner, lo dejo 10 minutos. Me da un potencial, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el cobre se fue consumiendo, la actividad de ese cobre va a decaer. Entonces, si la actividad decayó, el potencial de celda no puede ser nunca el mismo, ¿sí? En una medida analítica, yo tengo que poder hacer varias mediciones en la misma solución con el electrodo y tiene que dar lo mismo. Con lo cual, si yo dejo que pase corriente y que haya consumo de analito, mi actividad va a cambiar y mi potencial va a cambiar. Es por eso que es tan importante que no haya un consumo de analito apreciable y por ende la corriente que circula en el sistema sea cercana a cero. Los electrodos más conocidos, y los van a ver bien en los seminarios, son el electrodo de calomel saturado y el electrodo de plata cloruro de plata. Son dos electrodos que son muy estables, cada uno por su parte tienen estabilidades o a temperatura o reaccionan más o menos con proteínas. Básicamente la ecuación de lo importante de estos dos electrodos es que, dado que se están trabajando con fases heterogéneas, los componentes se consideran los componentes de, por ejemplo, el cloruro de esto le falta una G, ¿sí? Esto es cloruro de plata. Mercurio. El componente cloruro de mercurio y de mercurio cero se consideran con actividades unitarias. Por ende, el potencial de referencia a un electrodo de mercurio va a depender de la concentración de cloruro. De la misma forma, el electrodo de plata cloruro de plata también se expresa como productos sobrereactivos, en donde la plata cloruro de plata, el cloruro de plata tiene actividad unitaria y la plata cero tiene actividad unitaria. Entonces, el potencial de electrodo de referencia de plata cloruro de plata depende de la concentración de cloruros. Dado que tienen que tener potenciales de referencia y ser constantes, las concentraciones de cloruros en ambos casos van desde 1 molar hasta 4 molar. Y eso es para que si existen pequeñas variaciones en la concentración de cloruro, sean tan pequeñas que el potencial de celda no cambie. ¿Sí? Que el potencial de ese electrodo de referencia y por ende el potencial de celda no varíe. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Bien, esto es importante porque lo van a ver en los dos casos, ¿sí? Tanto en la teoría como en la parte de seminarios. Entender por qué el potencial es constante es importante. Bien, esta es la construcción de un electrodo de referencia de calomel saturado. El electrodo de calomel saturado tiene mercurio líquido en contacto con una pasta de mercurio líquido con cloruro mercurioso saturado, que también tiene cristales de cloruro de potasio, o sea, está saturado en cloruro de potasio.
De ahí la concentración constante de cloruros. Esa pasta está en contacto por un orificio con una solución que tiene cloruro de potasio saturada y va a ponerse en contacto con la solución por medio de una placa porosa. La placa porosa funciona como puente salino. El caso del electrodo de plata, cloruro de plata, es muy similar. Tenemos un alambre de plata que tiene en su superficie cristales de cloruro de plata. Va a estar inmerso en una solución de cloruro de potasio y cloruro de plata, ambos saturados, y va a estar en contacto con la solución por medio de un puente salino. Ahora, lo que quiero que me respondan a conciencia es si entienden cómo de acá, supóngase que le sumamos el cloruro de plata, ¿sí? Desde este diseño de celda llegamos a este diseño. Este alambre es el que estaba en el vaso, ¿sí? En su recipiente, y toda la solución estática, que no va a variar durante la medición, está en ese recipiente. El puente salino, en vez de salir en tubo hacia otro recipiente, está colocado abajo de ese tubo, ¿sí? Y es cortito para minimizar el potencial de unión líquida, para que la transferencia de los iones de un lado al otro de ese plato poroso sea rápido y la electroneutralidad se alcance rápido. Si nosotros tuviéramos realmente un tubo de un lado al otro en el cual migran los iones, esa migración tomaría varios segundos o varios minutos, ¿sí? Piensen en lo que es una corrida de electroforesis capilar. La corrida de electroforesis capilar ocurre con este mismo diagrama. Lo único que esto es una columna de electroforesis capilar. Tenemos dos electrodos y un tubo por el cual corren los iones para un lado y para el otro según el polo que le pongamos, ¿sí? Bueno, piensen en el tiempo que toma una corrida de electroforesis capilar y se van a dar cuenta que ese tiempo no puede transcurrir en este caso, ¿sí? Tiene que ser mucho más corto. ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Sí? Yo les digo porque es típico, más que nada en seminarios, tomar, diagrame un electrodo de referencia, diagrame un electrodo combinado, ¿sí? Esos diagramas ustedes tienen pocas partes, o para nosotros tienen pocas partes y son sencillos, pero ustedes para poder reproducirlo sin aprendérselo de memoria y sin entender qué es lo que pasa, si ustedes entienden cómo es la construcción, ustedes lo pueden reproducir fácilmente sabiendo qué partes tiene que tener, ¿sí? Bien. Bueno. También van a ver en la clase, van a ver los distintos electrodos indicadores. Ya casi todos tuvieron el segundo seminario, ¿no? Estamos a jueves a la tarde, le faltan a 4 comisiones el segundo seminario. O sea que la mitad sí tuvo y la mitad no lo tuvo. Bien. Bueno, los electrodos indicadores son conocidos como los electrodos de trabajo. O sea, nos van a indicar qué concentración o qué actividad tiene nuestro analito. Tenemos electrodos que son de primera clase, se llaman así porque nos van a indicar directamente cuál es la actividad de nuestro analito frente a su cupla redox que está en el electrodo que ponemos. En la clase anterior vimos que si yo tengo una solución de cobre 2+ y plata 0, la reacción redox no ocurre con facilidad. Pero si yo le adiciono un alambre o una viruta de cobre 0 y una viruta de plata 0, al existir cupla redox, la reacción ocurre espontáneamente, ¿sí? Por ende, si yo tengo una solución de cobre 2+ y pongo un alambre de cobre 0, ese alambre de cobre va a funcionar como electrodo indicador y me va a dar un potencial según la cupla que tenga en solución. O sea, tengo un electrodo de referencia de plata, cloruro de plata o de calomedio saturado, y del otro lado conecto un alambre de cobre en una solución que tiene cobre 2+, ¿sí? De esa manera yo puedo conocer con un electrodo de primera clase cuál es la concentración de cobre. Lo mismo puede ser si tenemos plata.
Si tuviéramos un electrodo de calomel saturado y tenemos una solución de plata, conectando esas dos soluciones por medio de un puente salino y un alambre, y ponemos un alambre de plata a medir, vamos a tener un potencial que va a ser de plata, ¿sí? Eso va a ser un electrodo de primera clase para plata. Ahora, si ese electrodo tiene sobre su superficie cloruro de plata, y yo sumerjo ese electrodo en una solución que tiene cloruros, yo puedo determinar cloruros porque en ese sistema la plata va a tener un valor de actividad unitario, porque es un sólido en exceso. Y el cloruro de plata sobre la superficie del electrodo va a estar en alta concentración, va a tener un valor unitario, por ser sólido estar en exceso. Con lo cual voy a estar generando un electrodo de segunda clase para medir cloruros. El electrodo de tercera clase ya se complica un poco más. Tenemos que tener, por ejemplo, un electrodo de calomel, no de referencia, ¿sí? Pero tenemos un electrodo de mercurio. En este caso nos va a variar la concentración, por eso no es de referencia, sino que va a ser un electrodo indicador. Vamos a tener que tener un electrodo de mercurio, una sal o un analito que compleje con mercurio y, como incógnita, un segundo ion que también interaccione con ese complejo, con esa sal o esa molécula que reacciona con el mercurio. Por ende, al meter todo eso en un mismo sistema, se va a generar un desplazamiento del equilibrio plata, por ejemplo, eta, y plata-calcio, ¿sí? Dependiendo de ese desplazamiento y las constantes de disociación o asociación de cada uno de los iones, vamos a tener un potencial. Eso va a generar un electrodo de tercera clase para calcio, puede ser calcio, magnesio, cualquier cosa que reaccione con este complejante, ¿sí? Se lo voy dando rápido porque lo van a volver a ver en el seminario, o ya lo vieron en el seminario. El electrodo indicador de cuarta clase es un electrodo de algo inerte que es buen conductor de electrones de una reacción redox. Por ejemplo, el electrodo de platino para medir cerio. ¿Alguna duda? ¿Esto? Bien. Pasamos a los electrodos de membrana. El electrodo de membrana también es un electrodo indicador. Tiene que tener, como cualquier electrodo indicador, un potencial que varía rápida y reproduciblemente frente al cambio de actividad de un analito. Ahora, el electrodo de membrana nos da una ventaja muy grande. Hasta ahora todo lo que venimos viendo son analitos que tienen que tener comportamiento redox, salvo, por ejemplo, en este caso. En este caso el calcio 2+ no funciona no tiene un comportamiento redox, ¿sí? No participa en ninguna cupla. Pero el resto sí. Ahora, en un electrodo de membrana, la membrana es la que me va a dar no solo la selectividad para medir un analito, sino que me va a dar el objetivo. Mi objetivo puede ser algo que tenga actividad redox o que no. Con lo cual, lograr tener una membrana selectiva a cualquier analito me amplía enormemente el espectro de moléculas o iones objetivos. Entonces, veamos un poco cómo está construido. El electrodo de membrana de vidrio tiene un electrodo que va a funcionar como electrodo indicador, ahora vamos a discutir un poco esto, que va a estar inmerso en una solución constante y va a estar interactuando con un potencial de membrana. Ese potencial de membrana tiene que ser susceptible a la actividad del analito que quiero medir, ¿sí? Entonces, hasta acá todo viene funcionando como en el caso anterior cuando queríamos medir cobre. En un electrodo comercial típico yo tengo en un mismo módulo el electrodo indicador y el electrodo de referencia. O sea, mis electrodos son tubos donde tengo acoplado el sistema de referencia y el sistema de medición. El sistema de referencia va pegado por un tubo externo, o sea, tenemos un tubo interno que está conteniendo el electrodo indicador y en un tubo externo va el compartimiento de referencia. En ese compartimiento de referencia está
aislado del electrodo interno, pero está en contacto con la solución por medio del puente salino. Electrodo, sí. El puente salino está con la solución externa, ¿no? ¿No tendría que ser con el electrodo indicador? No. Por esto. Cada electrodo se conecta solamente por cablerío eléctrico, ¿sí? Pero las soluciones se conectan por medio del puente salino, ¿sí? Claro, pero adentro del electrodo indicador está el electrodo y la solución rodeándolo. Por eso digo. Tenés que pensar que, sí, entiendo, es lógico de tener esa duda. Este es el electrodo de plata, ¿sí? Este es el puente salino, el chiquitito ese que se ve ahí. Bueno, imagínate que el puente salino llega hasta acá, pero el electrodo de membrana termina acá. Todo esto no es el electrodo, o sea, solo es hasta acá, ¿sí? Entonces, esto sería la membrana, esta es la solución incógnita y este es el puente salino. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta de él? Es algo bastante común, como yo les comentaba, siempre se suele preguntar esto de cómo es un electrodo, cómo es la estructura de un electrodo. Es muy común ubicar el puente salino entre los dos electrodos, ¿sí? Porque uno tiende a pensar eso. Entonces el puente salino está conectado con la solución exterior en donde era halito, ¿sí? Si vemos el diagrama de la celda, tenemos que el electrodo de referencia está representado por este bloque, en donde tenemos plata, cloruro de plata, saturado, en cloruro de potasio 3,5 molar, en unión por el puente salino con la solución de analito, que sería todo esto, ¿sí? Sería todo el líquido circundante. Ese analito, a su vez, está en contacto con la parte exterior de la membrana de vidrio. De un lado al otro de la membrana de vidrio tenemos dos interfaces. Y dentro de esa interfase, o sea, por dentro de eso, tenemos una solución constante que va a funcionar como electrodo indicador o electrodo de referencia. En el electrodo de vidrio todo esto se considera el electrodo indicador. Lo que yo les comentaba es que este electrodo de referencia, que muchos libros de texto lo van a encontrar como electrodo de referencia, también lo van a encontrar como electrodo indicador. Se les suele llamar electrodo de referencia porque es un alambre de plata, cloruro de plata. Y se busca que sea de plata, cloruro de plata para poder compararlo con el exterior, con el electrodo de referencia real que tiene el mismo potencial, ¿sí? Entonces pequeñas variaciones nos van a dar un cambio importante de potencial. Pero también lo van a encontrar si buscan, yo sé que ustedes estudian Wikipedia, Facebook, lo que venga, ¿sí? Lo cual, ojo, porque ya digamos, hemos visto bastantes respuestas que nos dicen, pero en Facebook dice esto, en Wikipedia dice lo otro, y hay muchas que están mal. O sea, yo sé que es mucho más fácil, es mucho más rápido, contesta más rápido Facebook que la cátedra, ya lo sé, pero muchas veces están mal. Incluso en este examen hemos visto respuestas que chicos que entraron el año pasado a la cátedra, que estudiaban por Facebook, me dicen, sí, pero la respuesta en Facebook dice esto. Pues vemos muchos errores en respuestas, ¿no? Muchos errores repetidos. Y se da que la respuesta está en Facebook, puesta de esa manera, y está mal. O sea, que tengan cuidado de dónde estudian, ¿sí? Bueno, perdón, volviendo a esto. No me acuerdo qué venía con todo esto. Bueno, si buscan en otras universidades, sobre todo en las universidades norteamericanas, las universidades norteamericanas lo llaman electrodo indicador a este, ¿sí? Es porque en realidad también está funcionando como electrodo indicador, porque su potencial no cumple estrictamente y teóricamente con las condiciones de referencia, ¿sí? Pero tiene un potencial relativamente constante y por eso, y como está construido como un electrodo de referencia, se lo llama también de referencia. A nosotros no nos va a importar eso porque lo vamos a considerar constante, ¿sí? Como toda constante la vamos a englobar dentro de una constante y nos vamos a olvidar. Pero sepan esto que les comento, ¿sí?
Bueno. Bien. Entonces, tenemos de nuestro diagrama de celda, tenemos un electrodo de referencia, una solución de analito y nuestro electrodo de vidrio. El electrodo de vidrio va a estar, o sea, nuestro electrodo indicador, va a estar compuesto por todo esto. Todo esto engloba el potencial de referencia de este electrodo indicador barra referencia, que va a ser relativamente constante, y la parte variable, la parte importante a lo que hace a la actividad del analito, que son los dos potenciales de membrana, el externo y el interno. El potencial de superficie a estos dos lados de la membrana va a depender del potencial de la membrana a cada uno de los lados. Esos potenciales son variables según la actividad del analito. Por sobre todo, el potencial de membrana externa, el cual va a estar en contacto directo con el analito. Como vieron en el seminario, la membrana es una red tridimensional de óxido de silicio, el cual tiene grupos silanoles, como la columna de electroforesia capilar, y puede asociarse o disociarse el analito, que es un protón, según la concentración que haya en el medio, ¿sí? Esa asociación o disociación va a generar un diferencial de carga, va a generar un potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, nuestro potencial de superficie va a depender finalmente del pH. Finalmente, el potencial indicador, o sea, el potencial de todo el electrodo de vidrio, va a ser igual al potencial de superficie más el potencial de referencia, barra indicador, más el potencial de asimetría. El potencial indicador es igual a una constante más el término variable más los dos términos que vamos a considerar constantes. Todo eso se va a englobar en la ordenada origen de mi curva de calibración. Bien. Y acá quiero hacer dos acotaciones. Una, muy importante también, es, acá tenemos más logaritmo de A y acá tenemos menos pH. Menos pH significa menos el logaritmo de 1 sobre A, ¿sí? O menos 1 por menos 1 logaritmo de A, ¿sí? O sea, más logaritmo de A, como dice acá. ¿Estamos? O sea que esto es igual a menos pH. Por favor, tengan en cuenta que ese pasaje de logaritmo es uno de los errores más frecuentes en la resolución de problemas de los exámenes, ¿sí? No solo eso, sino también tener en cuenta que división de logaritmos quiere decir resta de logaritmos, ¿sí? Multiplicación de logaritmos quiere decir suma de logaritmos. Sí, perdón. Logaritmo de A sobre A1 sobre A2 es igual a la resta de esos dos logaritmos, ¿sí? Logaritmo de A1 menos logaritmo de A2. Bien, y lo otro que les quería comentar es el potencial de asimetría. El potencial de asimetría es el potencial que surge cuando, habiendo la misma concentración de protones de un lado al otro de la membrana, el potencial que existe a los dos lados de la membrana no se anula. O sea, las dos caras de la membrana no tienen el mismo potencial. Al no tener el mismo potencial, el potencial no es cero, ¿sí? La diferencia de potencial no es cero, por ende existe un potencial. Ese es el potencial de asimetría. Ese potencial se da porque las superficies la superficie interna y la superficie externa de la membrana de vidrio no son exactamente iguales. Por ende no tienen el mismo número de sitios activos, por ende no generan el mismo potencial. Finalmente, teniendo el electrodo indicador
menos el de referencia más el potencial de unión líquida, nosotros vamos a tener un potencial de celda y con todo eso vamos a tener que calibrar. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Bien. Como vieron en el seminario, hay otros electrodos indicadores de membrana. Tenemos membrana cristalina, hay electrodos de membrana líquida y hay electrodos de membranas permeables a gases. Los electrodos de membrana a gases son distintos a los de membrana cristalina y en algunos casos los de membrana líquida, ya que tienen membranas que aíslan el electrodo real de la superficie externa. Esa membrana permite el paso de gases, pero no otros analitos. Esos gases reaccionan en la solución para dar productos que pueden ser sensados por el electrodo. Con lo cual, generan un sistema muy selectivo y con muy pocas interferencias, ya que nosotros podemos medir oxígeno en sangre de esa manera. La sangre es un medio muy complejo, ¿sí? Que todo podría llegar a pegarse a la superficie del electrodo, podría pasivar el electrodo, podría dar cualquier señal. Interponiendo una simple membrana permeable al oxígeno, nosotros podemos tener un electrodo muy selectivo. Para resumir los alcances de potenciometría directa, podemos decir que una de sus cualidades es la especificidad. Fíjense que todos los sistemas planteados brindan al sistema de medición una especificidad muy alta. Si nosotros tenemos una cupla redox en un electrodo de primera clase o de segunda clase, si no está presente la cupla redox no va a haber reacción, ¿sí? O sea que si yo te pongo un alambre de cobre en una solución y tengo calcio, el calcio no me va a dar señal, por más que esté en agua de mar. O sea, puedo medir cobre 2+ en agua de mar en presencia de una cantidad de sodio y de calcio muy alta, ¿sí? Obviamente nos va a variar el coeficiente de actividad, vamos a tener una respuesta completamente distinta que si estuviéramos midiendo cobre 2+ en agua destilada, pero vamos a tener una especificidad muy alta. Estos electrodos también tienen una sensibilidad que va del rango de micromolar a nanomolar. En realidad no llega a nanomolar porque nanomolar es a la -9, pero está casi en nanomolar. Lo que sí, en muchos casos son sensibles a la influencia de la matriz. Esto lo van a ver bien en seminario y en el TP, como el electrodo de flúor, para poder medir el flúor de manera selectiva, requiere de diluir la matriz al medio en una solución específica que tiene un buffer para regular el pH, quilar otros iones, minimizar la volatilización o la producción de ácido fluorídrico, ¿sí? Tiene toda una serie de procesamientos. Hay sistemas que son muy sencillos, hay sistemas que son más complicados. Pero después de todo, hay formas de medir en aplicaciones que se usan todos los días y de rutina, o sea, de una manera muy reproducible. Se pueden medir iones de medio interno, cloruro, potasio, sodio, calcio, ¿sí? Son mediciones que se hacen en equipos automáticos, de rutina, y dan parámetros que tienen que ser muy estrictos porque van a determinar la acción que tiene que tomar un médico frente a un estado u otro. Lo mismo un electrodo de gases que puede ser el oxígeno o el dióxido de carbono. Ahora, en otras aplicaciones, cualquier electrodo en el cual yo pueda formar un sistema reproducible va a poder ser un electrodo selectivo. Puedo tener electrodos de cadmio, plata, plomo, flúor, yodo y unas cuantas otras cuplas redox más. ¿Alguna duda acá? Bueno, desde otro punto de vista, estuvimos viendo que un electrodo lo que nos da, en definitiva, la señal que nos está dando es un cambio de potencial en la celda. Entonces, si yo tengo
algo que me está cambiando el potencial, o si puedo ir cambiando el potencial de la celda a medida que voy haciendo reaccionar algo en la solución, voy a tener una respuesta en función de los cambios que voy teniendo en solución, ¿sí? Si aseguro mi sistema, yo voy a poder tener un electrodo como un método de verificar el punto final de una titulación. Por ejemplo, típicamente puedo tener una titulación ácido-base, redox o complejación, en las cuales mi electrodo me esté indicando el punto final. Van a ver en el TP la titulación ácido-base. Vamos a tener, este año ya no titulan, bueno, les digo que se hacía hasta el año pasado. Tenían la titulación, en realidad, ver la pureza de una sal de benzoato de sodio. El benzoato de sodio lo disolvían en medio de ácido acético. El benzoato es una base, entonces titulaban con ácido perclórico disuelto en acético. Ponían un electrodo de pH y ese electrodo de pH en ese medio les daba un valor de potencial. A medida que iban agregando ácido acético, ácido perclórico, el ácido perclórico se iba neutralizando con el acetato que hay en el medio, ¿sí? Con lo cual las variaciones de potencial que tenían eran bajas, porque no aparecían nuevos protones en el medio. Ahora, una vez que todo el acetato está consumido y agregan la próxima gota de perclórico, esa solución se llena de protones, con lo cual el potencial de celda se dispara. Y así ven el punto final. Se usan para un montón de cosas, como por ejemplo, en otros casos, reacciones de precipitación. En algún momento habrá llegado a la cátedra, nos había llegado un cloruro de ifosfamida para determinar cloruros, ¿sí? En ese caso nos pidieron determinar, cuantificar cloruros en esa muestra sólida de cloruro de ifosfamida. El sistema de medición era tener un electrodo sensible a plata, o sea, un electrodo de primera clase de plata, ponerle ifosfamida, ponerle cloruro de plata e ir agregando plata hasta que se produce ir agregando... ¿Qué agregamos en ese caso? Se me ocurre. Íbamos agregando cloruro de plata, íbamos agregando plata hasta que veíamos el cambio potencial, ¿sí? No me acuerdo otra. En otros casos casi siempre son mediciones de ácido base, pero existen otro tipo de técnicas en las cuales no me voy a acordar, pero se puede utilizar para dar puntos finales de reacciones redox o por complejación. Una de las ventajas de usar un electrodo, o sea, utilizar potenciometría directa, que en este caso se llama potenciometría indirecta, porque no estamos viendo potencial directamente, sino que estamos viendo un método indirecto. Una de las ventajas que tiene es la menor subjetividad. Ustedes se acuerdan de analítica que la solución, los cambios que pegaban los indicadores de pH, por lo general, cuando a mí me parecía que ya había llegado al punto final, a otro le parecía no, le falta un poco. Venía yo y decía no, ya te pasaste hace rato, ¿sí? Bueno, ese tipo de subjetividades con esto se anulan. No solo se anulan, sino que yo puedo tener un titulador automático y tener un registrador automático potencial que el punto final, van a ver el TP, no se observa visualmente. Lo que se hace es un cálculo, ¿sí? Ese cálculo me permite automatizar el sistema. ¿Alguna duda? Algunos ejemplos de estos electrodos, los electrodos comerciales. Estos son sistemas típicos de medición de pH, ¿sí? Tenemos un potenciómetro, en el cual nos da una señal de potencial, el cual está enganchado con un electrodo. Todos estos electrodos son electrodos combinados, o sea, dentro de estos electrodos hay una membrana sensible a pH y por algún lado, que acá no se observa por el tamaño, hay un electrodo de plata, cloruro de plata, como referencia. Y en algún lado de estos, que también van a verlo con más claridad en el TP, hay un pequeño orificio con un plato poroso que es el puente salino. Fíjense, todos estos electrodos son de pH. Son electrodos de pH optimizados para medir en agua de río, para medir en cerveza, para medir en medios no acuosos. Unos eran
Sí, en vino, cerveza, algunos en sangre, algunos caldos de cultivo de producción de biotecnológica, ¿sí? Todos son electrodos optimizados para distintas aplicaciones, pero todos son electrodos de pH. O sea, tienen bastantes conformaciones distintas. Algunos son para menor volumen, otros son para mayor volumen. ¿Les queda alguna duda? ¿No? Bueno, columbimetría. Acá les quiero hacer la acotación de la otra vez, de lo que es el potencial, de lo que era la polarización. Según una de las consultas que me han hecho al final de la clase, me pareció que de lo que yo dije no quedaba del todo claro cómo se producía la polarización, o cuáles eran los fenómenos que daban lugar a la polarización, o sea, cómo era la progresión de eventos. En realidad, tanto la corriente farádica, la no farádica y la polarización pueden darse aisladamente, pero me pareció que podía contárselos en forma de progresión para ver si se entendía más. En un electrodo tenemos una superficie en contacto con una solución. ¿Sí? Si nosotros tenemos del otro lado otra semicelda conectada por su puente salino y tenemos electroneutralidad y tenemos analitos electroactivos de los dos lados, tenemos tanto cesión de electrones o toma de electrones, ¿sí? Tenemos un flujo de electrones. El electrón obviamente no pasa de acá, sino que va a venir un analito a tomarlo, ¿sí? En este caso tenemos un flujo de corriente. ¿Esa corriente cómo se llama? ¿Cómo? Alguien tiró. No tiene otro nombre llamarse, o se llama farádica o se llama farádica. ¿Sí? O sea, no vimos muchos nombres. Esto es corriente farádica, ¿sí? Donde hay transferencia de electrones tenemos corriente farádica. Ahora, en un momento dijimos, bueno, este analito que está en la solución en alta concentración llega rápido al electrodo. Ahora, ¿qué pasa cuando el analito que estaba en alta concentración empieza a desaparecer? Y cada vez le costaba llegar más, digamos, cada vez tardaba más en llegar al electrodo. ¿Qué pasaba? Se generaba acumulación de electrones que generaba una densidad de carga negativa, hasta que llegaba el analito y se transformaba, ¿sí? Pero llega un momento en el cual no hay más analito y esos electrones se acumulan ahí. ¿Estamos? Esto adquiere una polaridad. Pero todavía no está polarizado. ¿Por qué no está polarizado todavía? Si yo tengo cargas negativas acá, cualquier carga positiva que haya va a acudir al rescate y va a neutralizar la carga positiva, la carga negativa, ¿sí? Entonces, estos electrones que veían impedido su descarga por repulsión siguen fluyendo. Y siguen fluyendo mientras más cargas positivas pueden acumularse y formar la doble capa, ¿sí? Ahora, los electrones no se descargaron a la solución, no fueron tomados por especies en solución. Pero mi voltímetro
determinó que hay corriente. ¿Sí? Porque esos electrones siguieron fluyendo hasta acumularse. ¿Esa corriente cómo se llama? No farádica. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso de corriente no farádica. Llega un punto donde esta neutralización de cargas se hace ineficiente, porque obviamente un electrón es una carga puntual, ínfima en el espacio comparado con el volumen inmenso que tiene un ion sodio o un ion potasio. Entonces la neutralización no es tan eficiente. Y se genera una densidad de carga neta negativa. Es en ese caso en donde hay polarización. Si hay polarización, esto no existe. No hay corriente. La corriente cae a cero o muy cercana a cero. ¿Sí? O sea, lo que conté la vez pasada como procesos aislados pueden ser una continuidad. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Bueno. Entonces vamos a ver columbimetría. En columbimetría nosotros no queremos que haya para nada proceso de polarización. Nosotros queremos evitar la polarización a toda costa, salvo hasta un momento en el cual no va a quedar otra. Los métodos columbimétricos que vamos a ver hoy son parte de los métodos dinámicos, donde sí hay flujo de corriente. ¿Sí? O sea, acá la clase se quiebra y tenemos métodos donde hay pasaje de corriente. Los métodos columbimétricos pueden ser a potencial constante, a intensidad constante, y también incluyen los métodos conocidos como electrogravimetría. Acá cambiamos radicalmente, pasamos de una celda galvánica a una celda electrolítica. O sea, nosotros ya dejamos de lavarnos las manos, nosotros estamos metiéndonos en el sistema y estamos aplicando un potencial o una corriente constante. ¿Sí? Estamos interponiendo nuestro propio potencial, estamos jugando con los parámetros del medio. Así como jugamos con los parámetros del medio, nosotros podemos forzar que pase esta reacción o esta reacción. ¿Sí? Nosotros tenemos control sobre la electrólisis. En una celda columbimétrica, nosotros queremos que el analito se electrolice, reduciéndose u oxidándose en el electrodo. Y queremos que lo haga de una manera controlada. Para que su oxidación o reducción sea controlada, tiene que haber una 100% de eficiencia analito corriente. Esto quiere decir que se respete la ley de Faraday en cuanto a, no sé si lo ven, los moles de analito que reaccionan por carga de corriente que pasó por la celda. Ah, igual tiene la diapositiva. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Para que eso sea 100% real, o lo más cercano al 100%, tenemos que tener electrodos de gran área. Los electrodos de gran área pueden ser los electrodos de carbón vítreo reticulado o el electrodo de paladio, que es como una canasta. En vez de tener un electrodo que es un palo, donde la superficie es esta, tenemos una canasta donde la superficie es toda la superficie de cada uno de los entramados. De esa manera aumentamos la superficie de electrólisis muchas veces y nos aseguramos de que la eficiencia de corriente esté lo más cercana posible al 100%. Lo que vamos a medir en los métodos columbimétricos es la carga que pasa por una corriente a una intensidad por un tiempo dado. ¿Sí? Y cuando eso no es constante, la variación de la intensidad de corriente en un tiempo dado. Los métodos columbimétricos pueden ser aplicados a potencial de celda constante, intensidad de electrólisis constante, que es con lo que se hacen las titulaciones columbimétricas,
También pueden ser a potencial de electrodo de trabajo constante, o pueden ser métodos de electrogravimetría. Les voy a comentar un poco qué es la electrogravimetría porque no lo vamos a ver. La electrogravimetría, en la cuerda técnica, lo que se hace es producir la electrólisis controlada de un analito durante un tiempo, de manera que ese analito, que es típicamente un metal, se reduzca y se deposite en su forma cero sobre el electrodo. Tenemos el electrodo inicial, lo pesamos y después lo metemos en la celda. Producimos la electrólisis y supongamos que tenemos plata más en solución, ¿sí? Aplicamos un potencial de reducción de plata, esa plata se deposita sobre el electrodo, sobre la superficie del electrodo, saco el electrodo y lo peso. Entonces, sé por peso cuánta plata había en solución. Esto es una gran simplificación de los métodos de electrogravimetría, ¿sí? Más común en lo que es la química analítica son los métodos que utilizan potencial aplicado constante. En un método en el cual el potencial aplicado es constante, considerando esta ecuación, en realidad la que tendríamos que considerar es lo que tenemos que considerar es esta ecuación. Manteniendo el potencial de celda constante, si nosotros estamos electrolizando un analito, cada vez me queda menos analito en solución a medida que transcurre la electrólisis. Por ende, la intensidad va a caer exponencialmente por la caída de ese analito. Ese analito se va a ir acabando, va a poder ir cediendo menos electrones o tomando menos electrones a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Integrando esa caída exponencial, obtenemos la carga que fluyó por la celda en ese tiempo de experimento. Entonces, con la ecuación que tiene en la diapositiva anterior, pueden sacar cuántos son los moles de analito que había en la solución. O, si conocen el peso molecular, cuánto es la masa de analito que se redujo o se oxidó. Por ende, cuánto es la masa de analito que había en solución. Estos métodos, como pueden funcionar a potencial controlado, todos los métodos columbrimétricos, también se emancipan de tener cuplas redox. O sea, no solo puedo analizar plata más, cobre más o cualquier otra especie, cualquier otro ion. Puedo analizar moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas con aminos se oxidan a grupos nitros. Moléculas orgánicas con aldehídos pueden reducirse a alcoholes, ¿sí? Quinonas también se reducen a fenoles. Pueden analizar gran variedad de moléculas orgánicas con estos métodos. Como les había comentado, el área del electrodo para esto tiene que ser alta. Y lo que tiene de contra este método es que el tiempo de análisis típico va de 30 a 60 minutos, porque requiere que se consuma todo el analito en la celda. Para eso tenemos que asegurarnos que todo el sistema está controlado durante 60 minutos. Pero la ventaja de utilizar un potencial constante es que podemos controlar qué especies se nos van a oxidar o reducir. Si yo sé que el cobre 2+ se reduce a más 0,34 volts, si yo tengo el potencial fijo a este valor, o en realidad lo voy a tener un poco más alto para asegurarme la eficiencia de reacción, voy a evitar que el oxígeno que puede estar disuelto en el agua se reduzca también.
O sea, yo voy a tener un equilibrio entre selectividad y eficiencia de corriente. Idealmente, para que haya una eficiencia alta de corriente, yo quiero poner el potencial de reducción más alto o el potencial de oxidación más alto. Con eso me aseguro que todo se oxide y todo se reduzca. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo un potencial muy alto, todas las especies que estén en solución capaces de reducirse se van a reducir. Eso me va a sacar selectividad. Entonces, conociendo el diagrama de potenciales de oxidación o reducción de las especies presentes en mi solución, yo puedo diagramar mi experimento para que sea selectivo. ¿Se entiende? Ese es otro electrodo, otro formato de electrodo. Últimamente, estas técnicas columbimétricas, las técnicas electroquímicas tuvieron mucho auge a medida que los sistemas eléctricos se desarrollaron y tuvieron un auge, digamos, aproximadamente años 40, 50, 60, y después fueron decayendo un poco con el auge de otras técnicas espectroscópicas y demás para analizar. Pero ahora, con ciertas optimizaciones, vuelven a surgir. Dentro de las técnicas electroquímicas, la columbimétrica está un poco dejada de lado. Pero ahora surge un nuevo detector que es, no le voy a hacer propaganda a ninguna marca, pero surge un nuevo detector que es un detector columbimétrico a potencial constante. Hubo una cierta empresa que logró diseñar un detector columbimétrico que tenga 100% de eficiencia en flujo. Eso lo logró poniendo electrodos perpendiculares al flujo de la salida de una columna cromatográfica. ¿Sí? Pone electrodos perpendiculares, una serie de electrodos que aseguran en un volumen pequeño el consumo total del analito, o sea, la electrólisis total del analito que pasa por la columna. Lo que tienen de buenos estos detectores, ya dicho por el fabricante, es que tienen selectividad, porque pueden controlar el potencial, como vimos en la diapositiva anterior, y también, como la eficiencia de reacción es muy alta, tiene un amplio rango de trabajo, un amplio rango dinámico. O sea, la linealidad de estas técnicas es muy amplia, ¿sí? Pueden llegar a 3 órdenes de magnitud, cuando típicamente toda técnica se hace de 1 a 2 órdenes de magnitud como muy grande. O sea, ¿qué voy con órdenes de magnitud? Una técnica de electroforesis capilar, por ejemplo, HPLC, típicamente puede ir de 1 ppm a 10 ppm es una curva, o de 1 ppm a 50 a 100 ppm. Según los fabricantes, estas técnicas van de 1 a 1000 ppm. ¿Sí? Eso obviamente tiene que ser probado en un montón de sistemas distintos para que sea real. Pero constituyen una promesa en cuanto a analizadores relativamente universales. ¿Sí? Perdón, analizadores no, detectores. Porque al utilizar potenciales elevados, siempre recuerden que la universalidad es un compromiso entre selectividad y universalidad, ¿sí? O sea, si yo hago lo que sea muy universal, pierdo selectividad. Si levanto selectividad, cae la universalidad, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Pasamos a las celdas. Pasamos a la segunda tipo de técnicas, que es a intensidad de corriente constante. En esas técnicas, el tiempo de análisis es menor. El tiempo de análisis es menor porque yo lo fijo a un tiempo menor. O sea, voy a ir controlando mi sistema para que el tiempo sea menor. Tiene que ser menor por ciertos problemas que pueden surgir durante la medición. Una de las ventajas es que no hay tiempo de integración, porque lo que nosotros vemos en nuestro diagrama es una intensidad constante por un tiempo dado. Entonces, la carga, que es lo que nosotros queremos saber, o sea, la carga que pasó por la celda, que es nuestra incógnita, es lo que nos lo va a dar la concentración de analito, se va a medir simplemente multiplicando la intensidad, que es mi constante, que yo la fijé, por el tiempo transcurrido. Ahora, teniendo en cuenta la ecuación de celda, a medida que yo voy consumiendo analito a una intensidad constante, para mantener esa intensidad constante, yo tengo cada vez una resistencia mayor de esa solución a la toma o la cesión de electrones.
porque no hay especies que aparezcan. ¿Sí? O sea, mi analito se va consumiendo, mi analito ya no llega con tanta facilidad al electrodo. Por eso es que el sistema eléctrico comienza a subir el voltaje. Si yo dejo que la reacción transcurra durante mucho tiempo, ese voltaje comienza a subir, hasta que empieza a coincidir con los potenciales de oxidación o de reducción de otras especies. Y empiezo a detectar interferencias. En una titulación columbimétrica, típicamente utilizo otro método para medir el punto final. Por ejemplo, una reacción colorimétrica. Supónganse que yo tengo un complejo de cobre, quiero medir cobre en solución y tengo un complejo de cobre coloreado con amoníaco. Supongamos que yo quiero medir cobre, 2 más. Agrego un chorrito de amoníaco, la solución se pone azul. ¿Sí? Pongo mi celda, pongo mi electrodo y mi contraelectrodo y aplico un potencial de reducción de cobre. A medida que el cobre se va consumiendo, el complejo se desplaza y cuando el cobre es 0, yo ya no veo color en la solución. ¿Sí? En ese momento, yo tengo un cronómetro, freno el cronómetro y digo que transcurrieron 15 minutos con 5 segundos. ¿Sí? Entonces dije, bueno, si yo conozco la intensidad, que fueron 3 microamperes, si fueron 500 miliamperes, 100 miliamperes, multiplico esos amperes por el tiempo y saco los coulombs de carga que transcurrió en la reacción. ¿Se entiende cómo es la titulación? Bueno, esos sistemas se van complicando si yo, en vez de hacer reaccionar mi electrodo con mi analito, puedo hacer que mi valorante se vaya generando en la reacción por electrólisis. Por ejemplo, ustedes en el TP van a tener la titulación de ácido ascórbico con ácido periódico. ¿Sí? Se titula en realidad con yodo 0. O sea, el yodo 0 generado desde una bureta, recapitulemos. Tienen ácido ascórbico, ¿sí? El ácido ascórbico se oxida a deshidro ascórbico, ¿sí? Tiene una bureta que tiene iodato. El iodato cuando se descarga sobre la solución pasa por el medio, ioduro y ácido, pasa a yodo 0. Ese yodo 0 reacciona con el ascórbico y se reduce de nuevo a ioduro, ¿sí? Esa es su reacción de titulación. Bueno, ese yodo 0 ahí se genera químicamente. Se genera in situ, pero se genera químicamente. Yo podría tener tranquilamente un electrodo con potencial de reducción del iodato y generarlo electrolíticamente. Entonces, a medida que el iodato entra en la solución, se reduce por medio del electrodo y va consumiendo al ascórbico. Hasta que en un momento deja de haber ascórbico y queda iodo 0 en solución. Si yo puse unas gotitas de almidón, como van a tener en el TP, la solución automáticamente se pone azul. ¿Sí? Ese es su punto final. Ahí cortan, bueno, ahí tienen el volumen, pero si tuvieran exceso, a veces se puede hacer con exceso, ¿no? Si tuvieran un exceso de iodato, o sea, yo pongo un cristal de iodato, lo disuelvo y aplico el voltaje, tomo el tiempo y ahí con el tiempo sé cuánta corriente pasó, cuánto tiempo pasó, sé cuánto iodo 0 se formó y por ende cuánto ascórbico se consumió. ¿Se entendió? ¿Seguro? Bien. Bueno. ¿Alguna duda? Como les comentaba antes, el tema en las titulaciones columbimétricas también tenemos el problema que para mantener la intensidad constante tenemos que variar el potencial a medida que se van agotando las especies. Nosotros, conociendo con un diagrama de potenciales de la solución cuáles son las especies presentes que pueden llegar a interferir, podemos llegar a regular cuál es la brecha de potenciales hasta las cuales se puede hacer la determinación. Y eso fijarlo en el equipo o estar seguros nosotros de que no se nos pase de ese potencial, para que no nos empiece a interferir otro tipo de analito.
El método más conocido en el cual se usa una titulación columbimétrica es el método Carl-Fischer, en el cual determinan agua en reactivos, ¿sí? En drogas. Es un método muy utilizado en industria farmacéutica, de los cuales muchos fabricantes, muchas empresas de equipos directamente les venden el equipo para Carl-Fischer, ¿sí? Está completamente automatizado. ¿Alguna duda?